Hey, hola. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchas tú? Sí, te oigo. ¿Me escuchas? Sí, yo sí. Es que tenía problemas con Vale. esto y digo, no sé qué narices pasa, así que al ataque. Te oigo, te oigo. Fenómeno. A ver, tengo aquí puesto. Pues vamos a Sí. hablar un poquito contigo. Venga. Ping, ping. A ver, esto por arriba y esto por aquí. Pues cuéntame. Pues, a ver, estoy un poco nerviosa porque es la primera vez que hago esto. Nervioso y nerviosa estés, mejor para mí. Nada, bueno, ¿qué te cuento? Pues tus dudas e inquietudes, que creo que son tres. Bueno, a ver, te cuento un poco. Recientemente he perdido a una persona ¿Sí? de una forma bastante inesperada. Ujú. Eh, y creo, bueno, tengo bastantes cositas que se me han quedado un poco en el tintero. Entonces no sé si esta es la forma más o menos por lo menos de quedarme tranquila, por así decirlo. Y quiero saber sobre todo también cómo está. Vale. Bien, cuando has dicho una persona, me ha salido un varón. Sí. Y, a ver, no digo que sea bastante mayor, pero me sale considerablemente mayor. Y de hecho me sale con energía de abuelo. Y me está diciendo, por lo que estoy viendo, me está diciendo, ¿qué haces aquí? Pues ver un poco cómo funciona esto. Yo creo que ha sido un poquito también la desesperación de toda la situación y que no sé por dónde tirar, la verdad. Es que, a ver, no digo que yo no te quiera aquí, ¿vale? Pero es que me Mm, hace gracia porque es como que si tú ni yo queremos en estas cosas, ¿qué haces aquí? mm, Me dice. Me ha hecho gracia y diciendo que esté yo, lo puedo entender, pero que estés tú con toda me hace gracia porque dice, con toda tu andadura, no me puedo creer. A ver, no sé si lo que me ha dicho es del todo cierto, pero te lo digo para que me lo verifiques a mí mismo. Es como que mm, no digo que consideres que esto sea todo el mundo lleno de charlatanes, todo de vendehumos y tal, pero dice, yo, mm, primera vez, me dice, tú, juraría que es energía de abuelo, porque me sale muy, mm. muy escalón para arriba, no me sale padre, me sale uno más para arriba, y eso para mí es abuelo, diciendo, yo en esto no creía hasta que ahora mismo estoy aquí, y es gracioso porque me dice, estoy empezando a creer. ¿No? Sí, me pega que te lo pueda estar diciendo, sí. Es un incrédulo, pero dice, me estoy empezando a creer. No, no voy a creer, pero te estoy empezando a creer. Y Sí. luego aquí me dice, lo primero, tranquila, que estoy bien y me fui bien también. Me marcan los dos bien. Con lo cual, Ujú. por así decirlo, ha sido cuando has dicho la palabra desesperación, me ha dicho que más que desesperación, estás con preocupación. Sí, puede ser. Porque cuando has dicho la palabra anterior, que ya no sé cuál es, me ha la tachado y me pone, no, Dani, dice que está preocupada por mí sin ningún tipo de sin ningún tipo de, a ver, no digo de que tengas motivos para hacerlo, sin ningún motivo, pero deberías estar ocupado, no preocupándote de todo el resto que estás haciendo, que estás un poco, no digo dejando de lado, pero sí me marca como una mano para afuera, eso es indicativo de que hay algo que estás dejando en manos de otro porque tú no te quieres ocupar. Yeah. Y me dice que cuidado con esa mano, eso me la marca mucho y me dice dibújala para que le quede plasmado. No delegues tanto,
o si delegas, ves preguntando como sueles hacer. Que últimamente estás perdiendo, me dice tu capacidad de casting, es decir, de preguntar, de preguntar, de preguntar. Yo lo pongo para que quede escrito. Así que pregunta, pregunta y pregunta. Y de hecho me hace gracia porque me dice, y además, ¿qué me ha dicho? ¿Qué me ha dicho? Me dice, es una fantástica detectora de mentiras. Sabe muy bien cuando yo le mentía y cuando los demás le mienten. Otra cosa es que a mí, me dice, a mí las mentiras que le decía me las tolerase o me las dejase hacer. Y no sé por qué me sale tanto plato de comida, no sé si vigilabas mucho su comida o su alimentación, pero me marca mucho diciendo, mira, ya no necesito comer esto ni mentirte en relación a comidas. Yo no entiendo el mensaje de los platos de comida. Qué gracia. Le gustaba mucho comer, te lo digo. Es que, Nos gustaba a los dos mucho comer. ¿qué me está diciendo? Yo en relación a la comida le decía que no cuando era que sí, sabía que estaba mintiendo y me miraba con cara de, tu cara de, así, diciendo, sé que estás mintiendo, pero vale. Como perdonándome la vida, me dice. Hombre, vale, es gracioso. En ese aspecto tal, que hablando de comida, cuando he puesto la palabra comida, me dice que cambie de color porque estoy refiriéndome a ti, me dice que, no sé por qué me dice, come lo que yo no comería, come lo que yo no comería. Así que yo no entiendo el mensaje, tú lo entenderás. Sí. Así que en ese aspecto, tira por ahí. Vale. Pero me hace muchísimo hincapié en que redondee esto, y que no te preocupes y que te ocupes de esto, que te la pueden dar con queso, me dice. Jolín, vale. Estaré alerta, sí, sí. No sé por qué cuando he dicho eso me pone, Dani, escribe queso. Queso. Vale. Oh, hay más dudas que tengamos. A ver, no sé decirte. Bueno, ya te digo, como se fue hace poquito sin avisar. Dios mío, Me dice que remarque esto. Vale. Hay un mueble que os gustaba mucho a los dos y que estará siempre contigo y me marca mucho esto, vida mía. Como que hay un acontecimiento de hospital que tú le diste la vida y por eso te da rabia no haber hecho lo mismo que en la otra ocasión. Y me dice, no es que no quisiera que me ayudases, sino que ya era mi momento de partir. Por eso no avisé, y menos a ti, porque me dice, Dani, ¿cómo te despides de una persona que quieres tanto? Como en mi caso era mi vida mía. Y digo, ¿quién es vida mía? Claro, digo, ¿quién es? Dice, yo no entiendo el mensaje, yo lo suelto. Vale. Y esto ya es consejo mío, necesitas llorar un poquito más y, si puedes, no tanto en soledad. Porque estoy viendo, por lo que me está dejando ver, que cuando estáis todos reunidos, me dice que evitáis hablar de mí cuando es lo que más necesitáis hablar. Es verdad, sí. Y dice, por favor, Dani, diles que hablen más de mí porque es la única manera de sanar este viaje que he hecho. Mira qué bueno, esto nunca lo había escuchado. Este viaje que he hecho, que es sin retorno, pero que estaré con ellos
recogiendo a cada uno de ellos el día de su despedida, el día de su partida. Se ha puesto más serio. Necesitáis hablar, me está diciendo. De hecho me salía, ¿ves? 2 flechas para arriba, es que es del mismo tema. Necesitáis hablar de mí, me dice. Y luego me saca un dibujo de llorar. Hombre, llorar he llorado bastante ya. Sí. Supongo que no lo suficiente porque es muy reciente, solo hace un mes y poco. Pero... 1 mes y 2 días me marca. Es posible, sí, que necesitemos hacerlo. En grupo. Sí que es cierto me marca mucho. que cuando nos hemos juntado con la familia, yo no sé por qué, pero no me sale. Yo lo hago más a solas. Pues me marca esto, mucho, al igual que esto, de que estoy bien, no te preocupes, esto necesitas. Y me hace gracia porque me dice, y claro, le he preguntado yo ya, porque hago muchas preguntas en paralelo, me dice, ¿qué? Me dice, porque ahí va a conocer a quién en la familia tiene que contar, o sea, quién es su familia. Dice, esa es la única manera de que ella vuelva a hacer el casting, porque le estoy preguntando a qué se refiere con la palabra casting y me dice, Dani, muy simple, ella lo va a entender. Ella, de 5 preguntas que te hacía, si no sabías la respuesta de 5, sabías la de 4. Como dice, esa era su manera de verificar si podías confiar en las personas. ¿Haces eso? Pues a lo mejor lo hago inconscientemente, puede ser, no me lo había planteado nunca, la verdad, me sale eso. Vale, pues de hecho me está marcando y además me dice, márcalo en rojo y en gordo. Dice, esto con esto que está unido. Y hacía tiempo que no usaba el boli rojo tan gordo. Dice, estas 2 cosas, tanto casting como familia, que lo utilice más que la gente de afuera, sin dejar usarlo. Pero ojo con eso, no entiendo el mensaje, tú sabrás los tejanos que hay dentro. ¿De acuerdo? Vale. Que iba a comentarte, me ha salido nada más meterme en la consulta estas 2 fechas, el 97 y el 2002. ¿Qué sucedió ahí? A ver, en el 97 falleció una tía mía que era hermana de él. El 2002 no sé qué pasó, no tengo ninguna... Es que aquí he preguntado, aquí me salía algo relacionado con mujeres. Ya aquí, relacionado con mujeres, pero contigo. Le he preguntado, digo, vale, dame un poquito más de pistas porque yo aquí estoy un poquito perdido. Y me dice, cuando he dicho yo, estoy un poquito perdido, me dice, Dani, es justo eso, que a veces está perdida. Y no quiero que vuelva a las andadas de 2002, ahora en 2020. Ay, mierda. Que me emociono. Digo, bien. De 2020. Que por cierto, tu año muy bueno va a empezar en noviembre. Después de una celebración de unos globos. Este noviembre. Este noviembre. No sé si es verdad. No sé si hay una celebración, cumpleaños o algo, pero hay una Sí, es el cumple de uno de mis sobrinos, pero... Vale, es que ves, como me serían los globos, eso para mí es un cumpleaños, celebración. A partir de ahí vas a empezar de esta cara. Es muy gráfico este hombre. Dice, sí, no nos explicaba muy bien, sí. Sí, pero da gusto, o sea, ojalá todos fueran así. Y te vas a pasar de esta cara a esta en octubre, aquí me lo marca, y un poquito aquí. Esto es noviembre. En diciembre, dice, lo único que va a estar un pelín, pero ya para febrero, que será para el 21, va a estar así por fin. Así que como que vas a empezar a remontar este noviembre, que quedan nada, 3-4 meses. Tampoco te emociones, me dice. Ya. O esto dice, díselo, que no se emocione con tanta tristeza. Yo, vale, pues tú sabrás más que yo.
De hecho, intenta, a ver, sé que ha pasado tiempo, pero en la medida posible, esta fecha ya Ujú. la hemos localizado, esta, Sí, sé que ha pasado tiempo, de acuerdo, pero intenta ver porque me marca que es como que estuviste, o él consideraba que estuviste muy perdida y que sí, puede ser, sí. no te pierdas tanto este año, porque me dice, porque Chulita, tenemos el noviembre la remontada. Ay, ojalá, ojalá, sí. Yo siempre digo, ellos saben más que tú y yo juntos, con lo cual, encima estando desde una dimensión que es fabulosa, porque yo he estado, Ujú. no me cabe la menor duda, sinceramente. Hazme Pues caso. mira, a ver si en noviembre te vuelvo a llamar y te digo si se cumplen las expectativas. A ver, no es una expectativa, son mensajes de alguien que te quiere mucho, por lo que estoy viendo. Si no, no estaría aquí Sí, presente. Así sí, que sí. ten en cuenta eso. Más dudillas. Vale. Ve a ser ella porque está empezando a dudar de todo, cosa que antes unos de otros. Y dice, bien, Dani, estamos haciendo bien nuestro trabajo. Bueno, bien, bien, me alegro. Vale, qué bueno. Vale, vale. Más dudas. Bueno, no sé si esto... em, bueno, yo hace poquito emprendí mi carrera profesional en solitario Ujú. con mi socia. Sí. Eh, Después de muchos vaivenes laborales, que el pobre hombre parecía que no, yo creo que daba por perdido que fuera a sentar la cabeza y fuera a tener un trabajo bien. Ujú. Al final decidí montármelo por mí sola y bueno, empezaban a ir las cosas un poquito bien, Ujú. hasta que pasó todo esto de la pandemia, se paró todo y ahora estamos pues como con novedades, remontando y a él no le da tiempo a verlo, por así decirlo. Entonces, me gustaría saber si, porque mi objetivo con esto era que se sintiera orgulloso y nunca lo supe. Tampoco me ha dado tiempo, pero me gustaría saber si está orgulloso de mí alguna vez. Qué bueno. Cuando has dicho que emprendiste algo en solitario, me ha marcado una cara diciendo, Dani, dibuja esto porque es como muy mío, muy, esa mirada de, me dices, muy mío y me está diciendo, ya tardabas. Dice, ya tardabas en hacerlo tú sola, que los demás, no digo que sea una cosa de ti, por lo que me está diciendo, pero como que no te valoraban. Y dice, por fin, ya tardabas, y me añade, en valorarte. Y digo, vale, dice, valorarte como yo te he valorado. De hecho, ahora me dice como que te sientes como aquí, por eso ahora entiendo el mensaje. Dice, ahora te sientes como muy perdida, porque yo, por así decirlo, me dice Dani, porque yo en esa época estuve un poquito desaparecido, estuve un poquito con otras personas y no pude estar tanto. Por eso mi chica se me perdió. Pero me dice, dile que en ningún momento la he dejado de querer, de tener en cuenta, que es súper importante para ella, espera, despacito por fin, tener en cuenta. Y me dice, y respecto a lo que ha comentado, me dice, me está ofendiendo, ¿cómo puede pensar que no estoy orgulloso? Orgulloso. Dice, por favor, no me ofendas. Otra Daba por hecho que sí, pero bueno, como nunca se lo escuché, pues me mira eso. Dice que ya, vale. es muy... no, te estaré fijando, una cosa así. Sí, sí. Así que ahí lo tienes. Y sobre todo dice que no le va a dejar de querer, aunque es cierto, ahora cuando puedas tiempo, dice, es cierto que este año y en el 2015 estuve un poco perdido y ella se sintió un poco perdida o no valorada, que es lo que necesita ella. Y me dice, porque, por cierto, dice, mi nieta no es que tenga autoestima baja,
que la tiene muy bien puesta. Lo único que necesita es autovaloración, quererse más, que esa era mi función. Pero ahora mi función la voy a desempeñar o desarrollar desde el otro lado. Y sobre todo, cuando entres en esa habitación, que juraría que es como, no sé si es muy estrechito o es un baño, que es ahí es cuando más piensa en mí. Ahí estás, dice, ahí estás. De hecho, me sale como muy estrechito a la entrada y luego como que se amplía un poco. Ahí es cuando se conecta y piensa de que no estoy, bueno, miento, me dice, quiere pensar que no estoy cuando siente, sobre todo a nivel de cabeza, como que hace así, por aquí, y izquierda, derecha, y en el hombro derecho no, me nota. Dice que no sepa, o sea, que sepa que soy yo, que no son escalofríos de la ventana mal cerrada. Yo lo suelto y tan a gusto que me quedo. Muy bien. Lo tengo todo en cuenta entonces. Perfecto. Pues ahí lo tienes. Entonces, regresando al tema, es mandón el tío, ¿eh? Sí, sí. Dice, vale de sentimentalismos, vamos al tema del trabajo, vamos a por la pasta, Dani. Y yo deja de que pregunte ella. Y dice, no, pregunto. Y me dice, ¿cuándo mi hija, mi chiquitina, mi niña? Pero es que me ha dicho un mote que lo he perdido. A ver si se lo localizo. ¿Cuándo va a empezar a rentabilizar? Este le gustaba pasta también. Vale. Es por lo que estoy viendo, va a ser a partir de aquí. Me marca en la flecha y dice, dile que a partir de octubre va a empezar. De hecho, ¿por qué me hace tanta gráfica este? ¿Es economista o algo? Bueno, mi padre ha sido de todo. Ha sido empresario, o sea que sí, controla todo. Y llevaba siempre las cuentas, así que sabe de lo que hablas. Es que me dice, Dani, gráfica. Y yo, vale. Y digo, jolín. Me dice, esto es como, ahora mismo está así, que no se asuste, que esto va a empezar así, y así para arriba. Y me dice que este fragmento, nunca he visto este mensaje, dice, esto va a ser desde marzo a junio, y de aquí a aquí, este pico es diciembre, y esta remontada la empieza aquí, en octubre. Tiene sentido, sí. Nunca he visto yo un mensaje con gráfica de economista. Aprendes una cosa nueva, ya es que mi trabajo me encanta. Qué bueno. Les explicaba mucho así, sí. Claro, es que me ha puesto una gráfica y luego encima me dice, no, y además ponlo en gordo porque mi hija es de verlo bien. Nunca me han mandado tanto, niña. Yo mirando. Qué fuerte. Pues, qué fuerte. Y dice, y la gráfica debería, me hace gracia porque dice, la gráfica debería estar en azul y la flecha en rojo, pero bueno, te lo permito. Y yo, ostras, tu padre, ¿sabes? Estoy flipado. Le gustaba hacer bien las cosas. Sí, pero le gustaba hacer las cosas con la finalidad, por lo que estoy viendo, con la finalidad de luego divertirse y de haceros divertir y haceros reír. Sí, que por sí. Mi función en esta vida no hubiera sido ninguna más que ver reír a toda mi familia. Así que, por eso... Es cierto, es cierto. No era tiquismiquis. Dice, podría rozar el tiquismiquismo pero no, podía rozar el perfeccionismo. Pero bueno, me hace gracia, dice, yo rocé el perfeccionismo. Vale, así que bueno. Bien con el chacho, válgame dos. Bueno, ahí tienes los mensajes antes de que me preguntaras. Qué bien, él siempre se va adelantado así. Está muy bien. Es que me cuesta un poco preguntarte también, no sé qué más decirte. Pues tu pregunta, que aquí tenemos tiempo y de sobra. Así que, bueno, a mí esto que me eche la secretaria, que a veces me echa conmigo. Sí, ¿no? Porque a veces
Que le digo, déjame 10 minutos para el café, por favor, o una bebida. No junta, pero bueno, no pasa nada. Las queremos igual. Sí, sí, sí. Cuéntame. Te quería preguntar, a ver, por bueno, estas cosas que no sé muy bien cómo funciona, pero el tránsito, si lo ha hecho ya. Bien, Y estoy viendo esta persona. ¿Por qué me dice que tache esto? porque no es mi abuelo, es mi padre. Igual te sonaba como abuelo porque has sido abuelo hace poquito, hace un añito y poco. Y ahí estaba en su rol de abuelo en su máximo esplendor ahora mismo. Es que me dice, y Dani, por favor, quítame eso, aunque me gustas. No. Vale, vale, vale. O sea, Sí. vale. Claro, digo yo, pero si todo esto estoy con el tema de abuelo, y digo, ¿ahora por qué me dice que tacha la palabra abuelo? Y yo, a ver si le he insultado o algo, digo, ¿por qué? Y dice, tú. Yo, señor, sí, señor, vale. El tema del tránsito, por lo que se puede observar, no es que se haya ido muy recientemente, sino que es hace casi, se podría decir que hace nada. Entonces, el tránsito, por lo que estoy viendo, debería haber tenido un poquito más de... Bueno, ya... Ahora entiendo por qué ha rozado el perfeccionismo. Y dice, Dani, ¿sabes que normalmente están entre 21 días y 2 meses el tema de los tránsitos? Después yo lo hice en 14. Ahí se ha puesto un poco chulito, ¿vale? Se lo voy a poner porque más... Sí. 14. Y yo, vale, de hecho el 14 me lo marca como algo en la familia. ¿Qué pasa un 14? Bueno, 14 de julio es cuando se casó con mi madre, su aniversario. Vale, es que cuando me ha dicho 14 me había marcado algo así, como unos anillos. Y digo, ¿hay una boda de 14 días o hay algo? Y digo, madre mía, este hombre, o sea, la simbología era... Vale, pues... Claro, es el 14 de julio. Claro, pues he puesto el 14. Y dice, no, pues el tema del tránsito lo tiene bastante bien. Dice, lo único que me está gustando el orden que estoy viendo, que aunque yo no creyera en estas cosas, lo estoy verificando. Y no dice que me gustaría que tú lo comprobases, pero ya lo comprobarás o lo estás comprobando, ¿vale? Y además, el 19, no sé qué pasa un 19, tendrás pruebas de mí. Pruebas, 19. O en 19 días, o un 19, o entre los meses 1 y 9. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Tendrás pruebas de mí. Eso es muy fácil, unas pruebas. Yo diría que son 19 días. Porque me está marcando esto, y estos son los sueños. Vale. Dice, si no los ha tenido ya, que yo juraría que dice, sí, cuando me fui, a los 3 días, literal, no llegó a los 4, estuvo mucho conmigo. Dice, no, Sí. estuve yo con ella. He soñado algunos días con él, sí. Sí. Pues me marca mucho esto, que no dudes de tus sueños. Y que 19 días, o el día 19 del mes que viene, que será, no sé qué día es, tenemos más sueños. Yo juraría que es 19 días. A lo largo de 19 días. Ajá, vale. Casi todas muy bien. Me ha hecho gracia, un poco, a ver, no digo que sea un poco flipado, pero me ha hecho gracia esto de yo lo hice en 14. Diciendo, ole por mí. Sí. Por cierto, lo normal y lo habitual es que el más pronto que he visto yo sea un mes, que es lo más habitual, lo más estándar. 14 días, man. Vamos, que él se da prisa. No, cuando lo hacen con tema de esta rapidez, digámoslo así, es únicamente que tenían pocas cosas que lidiar o pendientes en este plano. Con lo cual, en ese aspecto, lo tenía todo muy bien puesto. Y muy bien, me dice, no, muy bien puesto, no, muy bien hecho, Dani. Y yo, jolín, como para decirle nada a válgame Dios. Es muy organizado, siempre lo ha sido.
Literal, parece alemán, que es como muy esto aquí, Sí. para allá, esto para allí. Dice, lo tengo todo muy perfecto, por eso he salido victorioso de muchas cosas por mi super mega organización. Y digo, wow, qué envidia. Literal, quiero ser esa persona ya. Sí, total, total. A mí me gusta, me parecía mucho a él, pero todavía me gustaría parecerme en varias cosas más. Mira, me dice, no necesitas parecerte a mí. Lo único que me podrías tachar de productivo cuando tú eres más organizadora y ha habido momentos en que yo te he pedido ayuda, me la has dado y al final me dice, te he robado la idea, pero la organización era tuya. Y me dice, y luego a escondidas le decía, oye, era tuya. Y yo, vale, vale. Oh, interesante el hombre. Sí, sí. Cuando digo hombre, dice, no, no, soy muchacho, soy joven todavía, aunque sea abuelo, qué gracia. Sí, muy joven, nos ha dejado joven. Y digo, pues, macho, gracia, y yo soy un chaval. Y yo, sí, 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 ya te Sí. estoy, pero macho, gracia. Pero vale, no sé qué tiempo me queda. Me marca mucho Sí, en que retomes esto, el tema del casting. vale. Muchísimo, lo voy a poner en fosforito amarillo, ¿vale? Para Ajá. que nos quede todo más que claro. El tema del casting, me dice Dani que lo retome, por favor. El tema de la familia, también. El tema de en grupo, me dice Ujú. que no que vaya a saco, sino que vaya poco a poco. Y que también Vale, el tema de la comida se me controle. Por el resto, vale, y me está marcando también esto, que dice, por favor, dile que absolutamente sí. vale. No sé por qué me marca esas 4 o 5 cosas. Ah, y no sé por qué me Sí, está... tiene sentido que me lo marques, sí. Vale, y me marca ahora con un poquito menos esto de aquí y dice que estaremos juntos. Dice, se lo haré llegar. Vale, eso espero, sí. Y de hecho, me dice, porfi, dile que esta mujercilla que tanto quería, que esté atenta al anillo. Vale, te lo diré. De que esté atenta al anillo, dice, porque no es un anillo especial, es nuestro anillo. Vale, te lo diré, te lo diré. Y dice que dile que le dé las gracias por poner esa foto que ha puesto. Vale, Así que, y dice, no, no, ponlo. No, vale, gracias por esto. te lo diré, sí. Pues ahí tienes varios mensajes que este tío no para de hablar. Desde luego, ha llenado el folio entero. O sea, digo, venga, o sea, toda la pizarra, esto es vuestro cuadro de vida que siempre digo yo. Sí, total, total. Pero ya te digo, Me lo guardaré con cariño, sí. así Muy que bien. ha sido un placer, un privilegio Igualmente. analizar a tu padre, abuelo, ¿vale? Que es súper... Y ya te digo, en esa habitación, que no sé si es el baño, juraré que sí, es cuando más conexión tienes. Y ya te digo, Vale, vive tranquila, valórate y que confía más en ti. Es el mensaje literal que tenemos en conjunto, ¿vale? vale, perfecto. El casting me ha encantado porque nunca había visto eso del casting, ¿vale? Y dice, Tiene mucho sentido. Es que trabajo en una agencia, tengo una agencia de representación de actores y les buscamos casting. Entonces yo creo que va por ahí un poco la vale, historia. cada vez que yo es de famosos o algo, yo digo, ¿qué es esto de casting, tío? Yo, bueno, pues yo lo pongo y tan a gusto que me quedo. Puede ir por ahí, supongo que sí, va por ahí seguro. Muchísimas gracias, Dani. Un placer, hermosa. Ya te digo. Gracias. Y a valorarse, que ya lo tienes. Eso es. ¿De acuerdo? Un Mil gracias. placer. A Un ti. abrazo. Placer. Adiós, chao.